al Colegio Internacional Lope de Vega. Con su experiencia, evaluar eficazmente el pensamiento y el contenido curricular es la infusión, la respuesta. Fuerte el aplauso para Silvia Berenguer. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, esto es increíble, ¿no? Que te presenten así. A mí es la primera vez que me ha ocurrido. Bueno, pues nada, estoy encantada de estar aquí con todos ustedes. Les voy a explicar un poquito cómo trabajamos en nuestro colegio y lo que les voy a explicar es lo que hacemos no en esos momentos de caos, sino en esos momentos de cosmos. ¿De acuerdo? Para que me entiendan un poquito. Bueno, pues el Colegio Lope de Vega es un colegio con muchos años de tradición y siempre pues, hemos querido buscar nuevas formas de educar, de acercarnos siempre al alumno y de adaptarnos a las nuevas situaciones sociales, etc. Entonces, en esa búsqueda, nosotros lo primero que pensamos y lo primero que nos planteamos era pues, cómo queríamos que fueran nuestros alumnos cuando terminaran su periodo escolar en nuestro centro. ¿Cuál era ese perfil competencial del alumno que nosotros queríamos marcarnos para todos los profesores de todas las áreas y de todos los niveles trabajáramos para poder conseguir esos objetivos, esos rasgos? Bueno, pues aquí he querido resumir mucho algunos de esos rasgos que nosotros consideramos importantes y los que trabajamos. Uno de los rasgos que para nosotros es fundamental es que nuestros alumnos sean buenos pensadores, críticos y creativos. Queremos que sepan argumentar, queremos que sepan tomar buenas decisiones o resolver problemas con destreza. Y nosotros queríamos tener esto presente en nuestra forma de enseñar y de educar. Después también queremos que nuestros alumnos sean muy buenos comunicadores, excelentes comunicadores. Y si además logramos que lo sean en varios idiomas, pues muchísimo mejor. Hoy en día ya sabéis que es importantísimo el saber comunicar y el saber comunicar bien. También nos parece fundamental que nuestros alumnos sepan trabajar de forma cooperativa, en equipo, que al fin y al cabo, ya lo saben ustedes, es lo que se hace diariamente y lo que se van a encontrar después en su vida. Y, además, queremos que todo lo que aprenden, los valores, las habilidades, los razonamientos, el conocimiento que adquieren en esa etapa educativa, lo traduzcan en acciones eficaces, que sepan hacer esa transferencia a la vida real y que sepan utilizar todo eso que han aprendido en su día a día. Bueno, pues ¿cómo se consigue todo esto? Pues difícil, ¿eh? Hemos andado un camino arduo, lo seguimos andando, seguimos investigando, seguimos poniendo muchas cosas en marcha, pero lo que más nos preocupaba y donde más veíamos o donde menos veíamos esa claridad era en cómo hacer que nuestros alumnos fueran buenos pensadores, tanto críticos como creativos. Entonces, encontramos una metodología, no sé si la conocen, supongo que sí, ¿verdad?, que comúnmente la llamamos TBL, y corresponde a Thinking Based Learning, en español, aprendizaje basado en el pensamiento, donde vimos que, bueno, pues a través de una serie de pautas podíamos darles a los alumnos y dotarles de esas destrezas de pensamiento que después podrían aplicar a su vida personal. Y bueno, pues una vez que profundizamos un poquito más en esta metodología
y una vez que la pusimos en práctica también nos dimos cuenta de que casaba perfectamente con todo lo demás que estábamos haciendo, ¿no? Estábamos trabajando inteligencia emocional, estábamos trabajando inteligencias múltiples, por supuesto el trabajo cooperativo, etcétera, etcétera. Entonces, nos dimos cuenta que, como ya les he dicho, que esa metodología daba sentido a todo lo demás. Y para explicarles exactamente qué es, pues les he traído un vídeo del Dr. Robert Schwartz, supongo que algunos de ustedes ya lo habrán visto en algunas de las conferencias. Bueno, pues él es, después de muchos años de investigación, de puesta en práctica, alrededor de muchísimos colegios del mundo, pues diseñó y desarrolló este método de enseñanza y bueno, pues he querido que sea él no personalmente, pero he querido que sea él el que nos explique exactamente qué es esto del aprendizaje basado en el pensamiento. Aquí, como han visto, se ponen muchas cosas en juego. No solo enseñamos a pensar bien a nuestros alumnos, sino que lo hacemos además a través de contenido curricular. Es lo que el Dr. Schwartz llama infusión. No enseñamos pensamiento en clases dedicadas a enseñar a pensar de forma eficaz y luego seguimos trabajando nuestros contenidos, nuestros objetivos curriculares. Lo hacemos de forma unificada y así conseguimos que el aprendizaje sea mucho más eficaz. Aquí les voy a mostrar los tipos de pensamiento que estamos trabajando con nuestros alumnos y que estamos trabajando con ellos para que lo realicen con destreza. Porque ya sabemos que todo el mundo sabe pensar, es algo innato del ser humano y lo hacemos continuamente, pero lo hacemos bien, muchas veces sí, muchas veces no, y nosotros creemos que si damos a nuestros alumnos esas estrategias mentales que van a poder utilizar después en su vida diaria, pues les va a facilitar muchísimo más el camino. Bueno, pues aquí tienen de forma muy general muchos de los tipos importantes de pensamiento. El primer grupo está relacionado con el pensamiento creativo, con la creación de ideas nuevas, de ideas variadas, etcétera, etcétera. Después tenemos un segundo bloque de tipos de pensamiento que están relacionados con el análisis de las ideas, como por ejemplo cuando comparamos y contrastamos, o cuando hacemos una secuenciación, cuando analizamos argumentos, utilizamos este tipo de pensamiento. También en el grupo número 3 nos encontramos con tipos de pensamiento que están relacionados con la evaluación de las ideas. Por ejemplo, cuando pensamos en las causas de algo, cuando predecimos, etcétera, lo que estamos haciendo es evaluar ese tipo de ideas y del pensamiento. Y luego hay un grupo, que es el grupo número 4, llamado tareas complejas de pensamiento, y está ahí, esta parte, y lo llamamos tareas complejas de pensamiento porque necesitan de todos estos tipos de pensamiento anteriores para que se realice de una forma eficaz. Se necesita para tomar decisiones y para resolver bien problemas, hay que ser creativos, hay que ser analíticos y hay que ser críticos también. Pues esto es un poco lo que enseñamos a nuestros alumnos a través de contenidos curriculares. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya les he explicado antes que utilizamos este método de infusión. Luego verán algunos ejemplos. El profesor, en este caso, es un guía que ayuda a los alumnos en ese proceso de aprendizaje. El alumno es el líder de su propio aprendizaje y el profesor es el que les plantea una situación, un problema, para que los alumnos pues, generen ideas creativas o tengan que resolver algún problema o tengan que hacer
una comparación o tengan que tomar una decisión, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ponemos en práctica en el aula? Pues a través del trabajo colaborativo y cooperativo. Los alumnos siempre piensan en grupo. El pensar en grupo enriquece muchísimo y potencia muchísimo el aprendizaje. Además, utilizamos estrategias de pensamiento, los llamamos mapas de estrategia de pensamiento, y cada uno de los tipos de pensamiento tienen unos pasos a seguir para que se pueda realizar de manera efectiva. A eso lo llamamos mapas de estrategia de pensamiento. También utilizamos organizadores gráficos, lo pueden ver aquí. Los alumnos, además de pensar y además de pensar de manera ordenada, pues escriben todas esas ideas de forma organizada en lo que llamamos el organizador gráfico. Y después, además de todo eso, todas las ideas siempre se ponen en común y siempre se llegan a conclusiones generales. Eso potencia, como ya he dicho antes, pues esa profundización en el contenido y ese enriquecimiento también en el aprendizaje. Terminamos todo el proceso con la metacognición, es algo que voy a comentar un poquito más tarde, y en todo momento hacemos que nuestro pensamiento sea visible. Cuando lo comentan, cuando lo escriben, cuando lo comparten, cuando lo dibujan, siempre queremos que ese pensamiento sea visible para que se comparta y para que se enriquezcan, como ya he dicho anteriormente. Bueno, pues les he traído un pequeñito vídeo, es un vídeo de unos niños de infantil. Nosotros utilizamos esta metodología desde infantil de 3 años hasta bachilleratos y ciclos formativos, en todos los niveles, todas las áreas, adaptados a su edad. Y aquí, para que vean un poquito en acción, los niños les van a explicar qué han aprendido a través de una lección de pensamiento, que en este caso es una lección de compara y contrasta. Han estado trabajando en el proyecto del cuerpo humano y han comparado y contrastado los músculos y los huesos. Nosotros en infantil lo llamamos juegos de pensar. Pues lo van a ver. Vamos a hacer un juego de pensar. Estos son los músculos y estos son los huesos. ¿En qué se parecen? No los podemos ver y los dos se pueden romper dentro de nuestro cuerpo y protegen nuestros órganos y sirven para moverse. ¿En qué se diferencian? Que los huesos son duros y los músculos blanditos. Que los huesos son blancos y los músculos rojos. Que los huesos están debajo y los músculos arriba. Que los huesos protegen a los órganos y los músculos a los huesos. ¿Cuál es la idea más importante? Que los dos están dentro de nuestro cuerpo y los dos sirven para movernos. Pues les pido disculpas por el vídeo porque no se ve muy bien, deben haber algunos problemas técnicos, no lo sé, pero creo que han captado un poquito la esencia de lo que hacemos en el colegio y cómo los alumnos potencian muchísimo, además del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, potencian muchísimo esa comunicación, esa habilidad de comunicarse. Y también de luego hacer esa transferencia a la vida real. Si han visto al final del vídeo, supongo que se habrán fijado que tenemos muchos carteles, muchos paneles, porque siempre estamos haciendo visible el pensamiento y porque queremos crear una cultura de pensamiento en el centro. Para nosotros es muy importante. Bueno, ¿cómo evaluamos entonces el pensamiento? Esto es difícil.
con esta media horita no les puedo enseñar más de cómo trabajamos estas destrezas de pensamiento, pero luego hay otro punto complicado, ¿no? Que es, de acuerdo, vamos a enseñar a pensar a los alumnos, pero ¿cómo vamos a evaluar ese pensamiento? Qué difícil, ¿verdad? Bueno, pues como hacemos ese ejercicio de infusión, como estamos enseñando a nuestros alumnos a pensar, además de trabajar esos contenidos curriculares, pues vamos a hacer una evaluación también infusionada, en algunos casos. ¿Cómo? Pues a través de la metacognición de todo el proceso. Bueno, lo que sí que hacemos es una metacognición específica del pensamiento. Queremos que nuestros alumnos sean conscientes de qué tipo de pensamiento están realizando, si están si están haciendo una buena toma de decisiones, o si están resolviendo un problema, o si están comparando y contrastando, ¿de acuerdo? Y después queremos que conozcan esa estrategia que se está utilizando en el proceso de pensamiento, que son esas preguntas que nosotros nos hacemos para hacer ese tipo de pensamiento de forma eficaz. Si les pongo un ejemplo, si estamos pensando por ejemplo, en la resolución de problemas, pues lo primero que tenemos que hacer, esos serían los pasos, la estrategia, lo primero que tenemos que hacer es detectar el problema. No podemos solucionar un problema si no sabemos qué problema es. Después tendríamos que pensar en las posibles soluciones y normalmente cuando pensamos en las posibles soluciones pues ya estamos en disposición de tomar una decisión y para poder resolver ese problema. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir profundizando en el pensamiento y además tenemos que ver exactamente cuáles son las consecuencias de esas posibles soluciones. Y no solo quedarnos en ver las consecuencias, sino también valorarlas, si son importantes, si no son importantes, si son positivas esas consecuencias, si son negativas. Y después ya de todo ese proceso, entonces ya estaremos en disposición de hacer una buena resolución de problemas. Este sería un pequeño ejemplo. Esa sería la estrategia. Bueno, además de que los alumnos conozcan la estrategia, también les animamos a que hagan una evaluación reflexiva de esa efectividad de la estrategia. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha funcionado? ¿Lo harían así la próxima vez? Este sería el punto número 4, planificar cómo se puede hacer la próxima vez. Y estas son las preguntas que les planteamos. Por ejemplo, ¿qué tipo de pensamiento hemos realizado? ¿Cómo lo hemos hecho? Siguiendo esas estrategias. ¿Ha sido una manera efectiva de hacerlo? Sí, no, ¿por qué? ¿Cambiaríamos algo? Somos flexibles. Intentamos que si los alumnos tienen alguna idea o tienen alguna sugerencia, intentamos llevarla a la práctica también. Pues la próxima vez que hagamos este tipo de pensamiento, si pensáis que puede ser útil, vamos a probar así. Y luego ya pues, se van ajustando esas estrategias. Y después también siempre les preguntamos cómo realizarían ese tipo de pensamiento la próxima vez que lo tengan que poner en práctica. ¿Lo realizarían así, de otra manera? Esta sería la metacognición específica de pensamiento, porque, vuelvo a repetir, queremos que ellos sean conscientes de ese proceso mental y que interioricen esas estrategias para que después puedan practicarlas en su vida real. Bueno, otra forma de evaluar el pensamiento y el contenido curricular es a través de escritos de calidad utilizando mapas de escritura. Estos mapas de escritura los mapas de escritura están elaborados por los profesores, son los pasos que los alumnos tienen que seguir para hacer un buen escrito de calidad. Dependiendo del nivel y dependiendo del objetivo, se especifica más exactamente qué es lo que se le pide al alumno o se especifica menos, pero si queremos conseguir que ellos escriban un texto de calidad, les tenemos que guiar. Y esta es una herramienta, personalmente, creo que muy potente. La utilizamos mucho en el centro y potencia muchísimo la capacidad de la buena redacción de los alumnos.
Bueno, pues aquí les he traído algunos ejemplos de lecciones donde se ha infusionado el contenido curricular, donde se ha infusionado una destreza de pensamiento y donde al final se ha evaluado a través de un escrito de calidad. En este caso, es una lección de primero de la ESO, de Ciencias Sociales. Dentro del apartado de prehistoria, pues los alumnos en el colegio estudiaron, ¿no?, el hombre de Orce. El profesor les dio varios artículos de prensa que salieron en el momento en que se descubrió esa parte del cráneo en Almería y, bueno, pues tuvieron que leer esos textos, analizar esos argumentos y decidir realmente si estaban de acuerdo con esos argumentos. Uno de los textos decía que eso que se había encontrado sí que pertenecía a un ser humano y otro de los textos, científicos ambos, decía que no pertenecía a un ser humano, que pertenecía a un animal, un burro. Entonces, bueno, pues tuvieron que hacer todo ese proceso mental y al final terminaron escribiendo pues este escrito de calidad. Y aparece aquí tienen el mapa de escritura que el profesor les dio a los alumnos. Utilizamos, bueno, pues la tecnología y a partir de ahí ellos hacen su escrito de calidad y ahí podemos evaluar los dos procesos, el proceso de pensamiento y el proceso de aprendizaje de contenido. Otro ejemplo, aquí tienen pues, una lección de segundo de la ESO de matemáticas. En este caso era un compara y contrasta exactamente igual que lo que han hecho anteriormente los niños de infantil. Están comparando los alumnos dos tipos de funciones, han hecho exactamente todo el mismo proceso de pensamiento, están aprendiendo contenido curricular. Bueno, pues aquí el profesor lo que hace es escribir todas las ideas de todos los grupos en un organizador gráfico general, en este caso digital, y también terminan con un escrito de calidad redactando todos esos pasos. Que también en matemáticas se puede redactar, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo es una lección en primero de bachillerato, en educación física, donde el profesor les plantea lo siguiente: ¿qué puedo hacer para mejorar mi rendimiento personal? Y están trabajando, en este caso, la predicción de consecuencias de opciones, es otro tipo de pensamiento. Pues analizan las distintas opciones que tienen y escogen una. En este caso, trabajaron sobre la opción de realizar un ciclo de esteroides anabolizantes. Por supuesto, el profesor quería trabajar ese tema dentro de la asignatura y por eso los guió para que fueran ellos los que eligieran, pues vamos a ver qué pasa si hacemos este ciclo. Bueno, pues llegaron a la conclusión, después de todo el proceso de pensamiento, que no era la mejor opción. Y entonces tuvieron al final que escribir otro escrito de calidad, en este caso una carta persuasiva a un amigo o a un deportista de élite que estaba bajo sospecha de dopaje para que desaconsejaran el uso de este tipo de sustancias, siempre basado en todo el proceso de pensamiento anterior. Bueno, pues además trabajamos con portfolios, supongo que ustedes también, y ya saben que los portfolios pueden ser portfolios específicos de alguna actividad o de algún proyecto o de la materia o de todo el curso. Nosotros trabajamos mucho el portfolio por proyectos. Y bueno, pues aquí nosotros, además de recopilar esas actividades de aprendizaje de carácter curricular y también de carácter vivencial, recogemos todo lo que los alumnos han aprendido en relación al pensamiento, cómo han pensado, de qué forma lo han hecho, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo vemos como un portfolio enriquecido. Y aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo
de un portfolio que bueno, pues yo cuando vi cómo estaban trabajando, yo soy profesora de secundaria, vi cómo estaban trabajando en primaria los portfolios, pues me llamó mucho la atención y por eso les he traído el ejemplo. En este caso, nosotros en el colegio trabajamos los portfolios desde primero de primaria, en este caso en colaboración con los alumnos. Una vez que se termina, aquí era un proyecto de comprensión relacionado con las mascotas, cuando se termina el proyecto de comprensión, la profesora reflexiona con los alumnos y repasa todas esas actividades que se han ido haciendo y lo que se ha ido aprendiendo en cada una de ellas. Y es la misma profesora la que lo recoge en estos niveles de primero y segundo, la que lo recoge en un documento que es el portfolio y que después se expone en clase y los alumnos pues están muy orgullosos de verlo porque, bueno, pues están ahí, están sus fotos y ya desde bien pequeñitos van entendiendo que esa metacognición del proceso es necesaria para un aprendizaje más eficaz. Les he traído una parte de ese portfolio donde aparece el pensamiento, que también siempre lo incluimos. En este caso compararon y contrastaron el gato y el león para aprender lo que era un animal doméstico y un animal salvaje. Aquí escribieron lo que aprendieron, en qué se parecen, en qué se diferencian y además de esto pues también trabajaron otro tipo de pensamiento, en este caso la toma de decisiones con destreza. Fue otra de las actividades. Aquí los alumnos tuvieron que decidir qué animal elegían como mascota para convivir en un piso. Siempre ponemos una situación y a partir de ahí los alumnos trabajan. Bueno, pues aquí ven que la profesora incluye fotografías del trabajo en equipo, de cómo piensan, de cómo comparten, de lo orgullosos que se sienten después al mostrar todo ese trabajo realizado. Les encanta. Y luego pues un poco recoge también las conclusiones y según los niños, pues de todas las opciones, al final eligieron el conejo porque pues comía verduras, porque cuesta poco de mantener, porque no hace falta sacarlo a pasear, ¿ven? Etcétera, etcétera. Entonces esto también lo incluimos dentro de nuestros portfolios. También trabajamos con los alumnos la autoevaluación reflexiva, y esto supongo que también lo hacen ustedes con sus alumnos, esa metacognición. Les hacemos una serie de preguntas, o bien con plantillas concretas para una actividad o un proyecto determinado, o bien lo trabajamos a través del portfolio en un diario reflexivo donde todos los días escriben sobre sobre las actividades, ¿no?, que han hecho, sobre lo que han aprendido y cómo lo han hecho. Aquí, en nuestra plantilla, pues además de pensar en cómo trabajan en grupo, en lo que han aprendido... Se te está acabando el tiempo. Gracias. Esto de tener media hora, esto se pasa en un plis. Bueno, pues también incluimos el cómo he organizado mi pensamiento y cómo he pensado. Utilizamos también la coevaluación, también incluimos el pensamiento cuando nos evaluamos en grupo, utilizamos otras plantillas, en este caso les he puesto el ejemplo de una plantilla de coevaluación de secundaria, para que vean un poquito. Y para terminar, pues decirles que nosotros hemos encontrado en esta forma de trabajar que los resultados han mejorado muchísimo, que hemos atendido mejor a la diversidad, porque han trabajado con el resto de alumnos que tienen a lo mejor otras capacidades, porque han podido compartir esas ideas. Los alumnos están mucho más motivados y eso hace que suba la autoestima. Y para concluir, decirles y esto lo hemos visto nosotros en nuestros alumnos, que un pensamiento realizado con destreza, sumado a un conocimiento que se realiza de manera profunda, y si todo eso se le suma esa transferencia a la vida real, entonces vamos a tener esos alumnos competentes que van a poder enfrentarse a cualquier cosa que se les presente en la vida.
Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas Lo siento. gracias. Un aplauso Nada, para tranquilo. Silvia Berenguer.